¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentran? Todo bien, gracias, Sí, ingeniera. ¿Y usted? ay, nomás también acá, con esta calorcita que baja y sube, ¿no? Buen día, ingeniera. ¿Cómo está? ¿Cómo está, pastor? Buenos días. ¿Cómo está La Paz? ¿Cómo está su clima? Pues también se siente el calor, es diferente ya, Ya pero está, sí hay también un aire fresco, eso sí, en las mañanas. sí, Pero el ¿no? calor sí se siente. Está fuertecito, creo, en todo lugar. Qué bueno, me alegra. Solamente que allá en La Paz son los conflictos, pues, sociales, ¿no? Ustedes tienen que sufrir esa Sí, situación. nunca faltan. Y verdad que estamos a ver cada cosa que se nos está presentando y bueno, aquí nomás pedir de que las cosas vayan con calma, porque entra un gobierno, hay persecución, entra otro gobierno, lo primero que se encargan son de sus persecuciones. Y creo que ya estamos acostumbrados a ese ritmo, ¿no? Bueno, lo importante es que según el ministerio, ojalá el próximo año se tenga la parte presencial y, bueno, semi-presencial, dijeron, ¿no? Entonces, a ver, veamos cómo vamos con la situación de la educación también. Sí, esperemos sea así. Sí, sí, sí. Es diferente el presencial, si les digo. Es muy diferente. Nos hace falta ya. Nos hace falta, sí. Muchos de los docentes, no, sí, sí, es muy diferente. Bien, empecemos, ¿no? Creo que estamos varios. Ya estamos. Sí, estamos bastante. Bien, empezamos entonces. Me dicen sí. Si ven mi pantalla. Porque el internet también está una maravilla, les digo, jóvenes. No está estable. Ahí está. Me dicen, por favor, si visualiza. Sí, se puede ver, ingeniera. Qué bueno. Estamos entrando en base a todo lo que ya hemos visto, pilas, colas, ¿verdad? Hemos visto que hay doble cola. Entonces, tenemos otras estructuras que también establecen eh, en la misma dinámica de pilas y colas. Justamente tenemos a las estructuras que son las listas. Y esto les va a hacer recuerdo un tanto a la parte que ustedes han llevado. Justamente estos son las listas, se llaman doble dinámicas. ¿Ya? Esto va en relación al tema que ustedes han llevado listas genéricas en C Sharp. ¿Ya? Por ejemplo, ahí les han dicho a ustedes de que para poder almacenar información muy aparte de establecer prácticamente digamos, vectores, matrices, estructuras tipo vector, sí, pues les han establecido de que hay listas que ya establecen el almacenamiento de información, obviamente que siempre va a seguir en la memoria, ¿no? Pero que ya son dinámicas y que les permiten justamente establecer, y entre esas teníamos las listas genéricas y eran las listas. Entonces acá estas listas doble dinámicas llamamos debido a que pues la cantidad de elementos que se van generando o nodos que nosotros llamamos ahora, ¿no? Los nodos que se van generando, eh, pues hace de que sea ahora, no necesita mucho de establecer prácticamente una conexión de ligas. O sea, ya no requerimos de la parte de ligas, sino en base a su estructura dinámica, así como pilas y colas. Hemos dicho que pilas y colas podemos hacer con listas, podemos hacer con vectores, pero también ya hay variables de tipo pila y cola. También entonces ya tenemos en estas estructuras las listas doble dinámicas que van generando prácticamente un conjunto de información en base a la estructura dinámica. O sea, ya no requieren de establecer un elemento que permita hacer el enlace, sino que
automáticamente, como ser doble dinámica, se van generando la lista de nodos que se tienen. Ya, así como que ahora, ¿qué operaciones desarrollamos? Tienen sus operaciones que se va estableciendo. Estas listas doblemente dinámicas, en su estructura, estas sí actúan como pila-cola, ¿ya? El enlace que se establece de los elementos que ingresan prácticamente este tipo de estructura son datos que las mismas pueden ser un struct, puede ser un entero, puede ser estableciendo prácticamente una información. Entonces se va generando una lista que no requiere prácticamente de enlace, sino que por ser dinámica ya establece tener el elemento en la lista. Ahora, ¿por qué decimos que estas listas establecen como pila cola? Porque pues la inserción que podemos hacer, así como que quiero insertar un valor, puedo hacer como se dice en la parte de delante, puedo insertar prácticamente elementos en la parte de atrás. Entonces, esta dinámica hace de que pues yo pueda manipular ya la lista, pueda hacer de que esta lista se pueda insertar adelante, atrás, se pueda listar. Entonces es más dinámico que en este caso las listas simples, circulares y dobles que hemos visto. Entonces esa es una nueva estructura dinámica que se va teniendo y vamos a ver prácticamente sus operaciones que se va a desarrollar. Entre otros tenemos justamente a las estructuras de tipo vector, pero estos son de tipo vector, podríamos establecer dinámico. Ya, ahora, ¿dónde va la parte dinámica? Ya nosotros sabemos que tenemos un conjunto de elementos. Cuando hablamos de un vector, pues establecemos nuestro concepto, que es una colección de datos que van estableciendo en sus respectivas posiciones. Estos vectores dinámicos justamente me permiten pues ahora manipular este vector, ¿sí? Nosotros sabemos que en un vector solamente almacenaba números, podía establecerse de diferente tipo de datos, ¿sí? Acá yo en este vector, por ejemplo, no puedo almacenar un conjunto de estructuras, por ejemplo, no solamente o era entero. En cambio, estos dinámicos, en cada uno de prácticamente de estos elementos que tiene el vector, puede estar un struct. Cuando yo hablo prácticamente de un struct, puede estar un conjunto de datos, ¿no? Estructurados, dando un realce prácticamente de elementos que puedes tú generar en la estructura. Entonces, acá ya no va a ser un solo dato, se podría decir, digamos, numérico simple, puede ser una estructura. Otro elemento que tiene que en este caso de estos vectores dinámicos, puedo insertar adelante, puedo insertar atrás, puedo insertar entre posiciones, o sea, se hace la parte dinámica, que mediante justamente el manejo de sus punteros en su recorrido me permite hacer esa operación. Entonces, existen dos tipos de estructuras muy diferentes prácticamente a pilas y colas, que también me permiten hacer lo que es el almacenar, el poder manejar la información, ¿sí? en este tipo de estructuras. Entonces, de cada una de estas vamos a ver sus operaciones o cómo son sus funciones que me permiten insertar adelante, insertar atrás, cómo me permite hacer el recorrido, ¿sí? de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver dos tipos, muy aparte que hemos visto lo que son las colas doble, las doble colas, ¿no? Estableciendo en su estructura. Entonces vamos a ver estas dos más. Digamos, la ventaja que tiene es de manejar un vector. Inclusive puedo manejar en un vector una cola. O sea, en este vector puede estar inmenso una cola. Entonces, ¿eso en qué utilizaría? Dicen, ¿no? Alguna vez he dicho, ¿para qué me están haciendo hacer? Sí, puedes tener en cada casillero, acá pueden tener ustedes una cola de información, otra cola de información, o sea, estas pueden combinarse entre sí, formando prácticamente pues, un conjunto de información que tú vas armando. Entonces no solamente establece lo que es una struct, o tener también internamente una cola, puedo tener una pila. Entonces en cada casillero va a estar un conjunto de elementos establecidos en pilas. Esto va a ser otra pila, así. Entonces esa es digamos,
La ventaja que tienen estas estructuras ya dinámicas, estableciendo ya tipo vector, muy aparte que se inserta atrás, adelante, internamente, su estructura en cada casillerito ahora ya no se limita, ¿no?, a un solo tipo de dato. Puede ser una estructura, puede ser una pila, puede ser prácticamente estableciendo el tipo de información que quiero almacenar. Entonces, esa es la diferencia prácticamente en lo que son listas doblemente dinámicas, debido a que estas ya no requieren del enlace que nosotros hemos desarrollado para las otras listas, ¿no? Me dicen, por favor, me dicen si escuchan. Me dice. Sí, se escucha, me dicen si tal vez no se está escuchando. Muy bien. Entonces, de esto vamos a ver la parte justamente de código. Para estas listas necesitamos de una librería, ¿sí? Y para vectores también requerimos de otra librería. Para ambas requerimos. Sí, vamos a ver justamente de las dos cómo se va desarrollando, cómo se va generando estas operaciones, ¿ya? Por eso cuando ya llegamos a esta parte, mejor manejaremos las listas doblemente enlazadas o las doble dinámicas, perdón, que nos permite prácticamente ya no estar haciendo prácticamente el manejo de los punteros, ¿sí? Pero bueno, tiene también su estructura. Bien, de eso vamos a ir viendo acá. Yo directamente estoy preparando un conjunto de elementos que va relacionado prácticamente a las operaciones que tenemos con estas estructuras, ¿ya? Entonces, para esto prácticamente requerimos de establecer, vamos a venir acá, necesitamos de generar para este tipo de variable una librería, que justamente es la librería list. Ya, por eso, cuando hablo de list, muchos recuerdan en C# lo que les han hecho es ser listas genéricas, ¿sí? Que prácticamente son listas dinámicas también, justamente en C#. Bien, lo que se hace prácticamente así como prácticamente pilas, colas, para crear yo una variable de tipo lista, yo establezco prácticamente el comando list internamente entre los corchetes. Aquí puede ser una estructura, puede ser una string, puede ser cualquier tipo de dato que quiero almacenar ahora en esta lista, ¿sí? El nombre de la lista que voy a generar, ¿ya? Una lista internamente puede ser almacenada en forma directa, si en caso de ser prácticamente valores directos, como que aquí simples, ¿no? En este caso entero. Entonces, acá estoy diciendo li, que prácticamente establecemos una lista, 6,33. ¿Qué quiere decir? De este valor 33 voy a almacenar 6 valores, ¿ya? Estoy especificando, por si acaso, este documento igualito está yendo con ustedes, para que ustedes también vayan viendo y establezcan el proceso, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, ya, de cada uno de ellos voy a mandar en este momento, así voy a mandar como tal, ¿ya? Y vamos prácticamente estableciendo sus operaciones. Vamos a mandar al grupo, ¿ya? Y vamos a ir viendo. Esto es, ¿no? Ahí está. Ya, les estoy mandando para que ustedes cojan y vayamos haciendo tal vez algunas preguntas de cada uno de ellos. Bien, ahí está el código. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, la forma de poder almacenar directo datos a la lista en forma directa y estableciendo acá como parámetro la cantidad de elementos que se van a establecer en la lista, que obviamente aquí implica 6 veces este elemento, quiere decir, ¿no? Si solamente pongo 33, obviamente vamos a tener un solo dato. De la misma manera, como hemos visto prácticamente en pilas y colas, podemos determinar si una lista está vacía, como en este caso estableciendo el ls que hemos creado aquí, justamente una variable de tipo list,
donde pues, preguntamos si está empty. Si está empty nos va a decir pila, evidente, porque el único que estamos cargando es el LI, ¿no? La lista. Entonces, es una de las funciones, tiene igual que prácticamente que en pilas y colas, tiene funciones que me permiten hacer algunas operaciones con este tipo de estructura. Ya, ahora vamos a venir acá y hacer algunas, cuáles son sus operaciones. Entre ellas justamente establecemos lo que es el push. Ya, podemos hacer la inserción, les dije cuando hace un momento, puedo hacer, les dije, dos, puedo insertar adelante, puedo insertar atrás. Entonces tiene establecido justamente esa función. Acá estamos haciendo justamente, ¿no? un conjunto de inserción en la lista, ¿no? Un conjunto de elementos, cuarto, quinto, sexto, sí. Pero aquí sí se fija que tenemos un elemento que tenemos el push front, el back y el front. Entonces, el poder yo insertar adelante y atrás, establecemos con estas dos funciones, ¿sí? Como que nosotros teníamos que trabajar con las listas simples, teníamos que establecer un proceso de enlaces, ¿verdad? Mediante sus punteros. En cambio, estas que son doblemente dinámicas, me permite hacer justamente el push por front y back. Entonces puedo establecer lo que es justamente la inserción mediante la función push, ¿ya? Luego, nosotros vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahora, así como tengo el push, tengo el pop también. Así. Son variables que ya tenemos establecidos en la mayoría de los lenguajes, ¿no? Entonces el push adelante, push atrás, push, también hago el pop, eliminar el primero, eliminar el último de la lista. Y hacen acciones en base a esas funciones, ¿sí? Entonces es entre otras de las funciones que tenemos de estas listas. Cuando yo quiero ver la lista, obviamente siempre me voy a basar entre lo que es quién está al inicio de la lista y quién está al final, en base justamente a estos elementos que tenemos. Él es el front, él es el back. Quién está al inicio y quién está al final de la lista, ¿no? Entonces acá no necesitamos prácticamente nada de establecer el trabajo de manejo, aunque sí, para su recorrido, como habíamos mencionado en la anterior clase, pues manejamos ya mediante punteros creando los iterators, ¿sí? Los iterators son punteros, son variables de tipo puntero que te permiten hacer el recorrido de este tipo de estructuras dinámicas. Entonces, para eso lo que debemos es generarnos una variable, que en este caso sería i, ¿ya? ¿De qué tipo? De tipo lista. Vamos a apagar los micrófonos, ¿sí? Bien, entonces nosotros creamos una variable de tipo puntero con esta estructura y establecemos el recorrido de inicio, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el final con incrementos de 1 en 1. Y vamos mostrando el contenido, porque este es el que va a recorrer. Vamos a ver. Vamos a ir viendo, alguien está mal. Vamos apagando, jóvenes, vamos apagando micrófonos. Aquí está. André, Marco André, apaga tu micrófono, Marco André. Ya está, ¿sí? Muy bien. Entonces, este tipo de estructura ya podemos manejar para su recorrido. Ya no necesitamos establecer un puntero, el puntero va recorriendo siguiente. Eso de siguiente establecemos en estas estructuras mediante lo que son el recorrido de punteros, estableciendo variables de tipo puntero, generando lo que son los iterators. Ya, los iterators te generan variables que te permiten hacer el recorrido de una estructura, tanto para, podemos trabajar esto con pilas, con colas, podemos trabajar también estableciendo, sí, no, el pilas y colas establecemos con el while, por si acaso. Siempre dicen, no, podemos recorrer, no, pilas y colas establecemos con el while. En cambio, a partir de ya doble cola y estableciendo listas y vectores, ya establecemos el manejo de los iterators, ¿ya?
Ahora, lo bueno de esto es que tengo que establecer en base a su función, ya, si quiero hacer su recorrido inverso, en este caso, si quiero ver el recorrido inverso de la lista, simplemente aplico el mismo elemento, estableciendo acá, ya, esto tenemos el recorrido adelante y atrás, podríamos decir. Sí, y si necesito hacer al revés, esto está duplicado, vamos a ver, tenemos duplicado, debido ser, tenemos acá justamente el reverse, ya, reverse iterato, r begin, r end. Entonces este recorrido hace prácticamente en forma inversa. Entonces estas funciones son directas para este tipo de estructuras. Puedo hacer prácticamente el recorrido mediante estas estructuras. ¿Ya? Luego puedo generar variables para hacer el incremento prácticamente o apuntar al primero o al segundo de la lista. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, yo voy creando un puntero, esta es mi lista. Creo un puntero que va generando, en este caso, empiezo acá y le digo 1, 2, 3, recorre ese puntero, puedo generarme punteros que puedo establecer, posicionarme en un lugar y luego recorrer al lugar que yo quiera en base a sus operaciones. Justamente esta parte nosotros estamos creando un puntero. Entonces, ¿cómo se crean estos punteros? Mediante todo lo que son los iteratos. Entonces, estoy creando un puntero iterator de esta estructura y que se posicione al begin. El begin es el inicio prácticamente de la lista. Quiero que vaya al inicio prácticamente de la lista. Y bueno, y aquí prácticamente decimos movimiento de punteros, hacemos una sumatoria. Si digo A, en este caso más P, está apuntando al segundo, más P al tercero. Puedo hacer de que se vaya apuntando este puntero a los diferentes elementos de la lista, haciendo operaciones con sus punteros. ¿Ya? Entonces, tiene las operaciones respectivas que se va generando en este tipo de estructura. Otra función, o pues se puede hacer con prácticamente este tipo de estructura, es el poder insertar. ¿Ya? Yo, por ejemplo, digo, estoy posicionando acá, digo, apuntar al segundo, estoy ya en la posición prácticamente en el cuarto de la lista. Entonces, como que tengo acá 1, 2, 3 y 4. Acá estoy posicionando. Entonces, puedo insertar, como les decía, podemos insertar adelante, atrás, y puedo insertar también un valor entre posiciones. Entonces, eso establece prácticamente acá. Justamente nos movemos con un puntero. Entonces, para poder yo insertar entre cualquier posición, voy estableciendo el puntero donde quiero. Entonces, acá hemos hecho el recorrido 1, 2, 3 veces, está en el cuarto. Y nosotros le decimos insertar, ya que inserte este valor. Justamente dice, sigue apuntando al mismo elemento, pero ahora está prácticamente podríamos decir en la quinta posición ya el valor que estamos insertando, ¿no? Entonces, con este valor ya establecemos la inserción entre posiciones, que es lo que, digamos, establecemos su recorrido y acá se estaría insertando ese valor. Acá ya tendríamos insertado. Entonces, se puede hacer ese proceso de inserción. Se puede insertar adelante, se puede insertar atrás, entre posiciones, mediante siempre, obviamente, el manejo en esta parte dinámica siempre va la parte de punteros. Luego puedo borrar, sí, puedo borrar, por ejemplo, el pop front, pop back es para eliminar el principio y el final de la lista. Pero ahora, ¿cómo borro uno que esté entre posiciones? Yo posiciono justamente en el lugar que quiero el elemento. En este caso tengo que establecer prácticamente el recorrido de este puntero y encuentro y simplemente le digo erase. Elimina el elemento donde está apuntando este punterito. Entonces este puntero tiene la función de avanzar. Si yo le digo empezar acá y siguiente, o es como que vas a los otros elementos y el momento que, por ejemplo, encuentre el valor que quiera, pues va a eliminar, ¿no? Entonces en este momento puntero, por ejemplo, está establecido en esta posición justamente del dato.
Si yo le digo erase, me va a botar prácticamente este valor. Entonces, mediante lo que son punteros podemos ir al lugar específico, ¿sí? Y poder eliminar, mediante que justamente la función erase. Ese es el elemento que nos permite hacer todo esto. Y esto es el recorrido. Prácticamente una vez eliminando, recorrimos. Esas son las funciones que tiene prácticamente este tipo de estructura. Si en base a todo lo que hemos visto, prácticamente viendo especialmente acá, que yo puedo hacer un push back, un push front, pues implica que ya puedo actuar como estableciendo lo que es FIFO, LIFO, estableciendo como que soy pila y cola. Entonces podemos trabajar y hacer información con este tipo de estructura, ¿ya? Además que de ser doblemente dinámica, no necesito el enlace. Yo puedo hacer prácticamente mediante sus funciones push, pop, mediante el puntero que voy estableciendo prácticamente la posición que quiera, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que establecernos al inicio y al final, entonces acá podemos hacer la eliminación de elementos donde nosotros deseemos. En este caso hemos dicho acá la ubicación, ¿dónde está empezando? Begin. Puedo empezar al final también, podemos establecer prácticamente mediante otro iterator acá, vamos a crearnos aquí. Aquí vamos a hacer al final. Entonces le digo acá, igual me voy creando, puede ser otro puntero, ya va a ser uno. Entonces también puedo decirle, estableciendo el ls, punto, le digo el end, ¿sí? Me puedo ir al final. El begin es el inicio y el end es el final. Así es que puedo hacer que ese puntero vaya directamente al final. Sí, puedo establecer y hacer una, qué sé yo, estableciendo, digamos, un menos menos acá. Hago que esto haga operaciones tal como tenemos acá, ¿sí? Entonces digo acá, vamos a venir más arriba, y si le digo esto, funciona estableciendo menos menos p. ¿Qué significa? Pues va a ir retrocediendo el puntero, ¿no? En vez de ir hacia adelante, va a ir hacia atrás, nos va a decir menos menos, y el puntero va a ir retrocediendo hacia al inicio de la lista. Podemos hacer mediante estos punteros, de esta manera se crean los punteros para este tipo de estructura, mediante todo lo que son los iterators, ¿sí? Es como todo vector, sí, ahorita se ve porque son datos simples, pero podemos establecer en su interior, sí, una estructura, podemos establecer otro tipo de estructura internamente. Este tipo de estructuras soportan a otras estructuras también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que establecemos en este otro tipo de estructura doblemente dinámica, que nos permite prácticamente pues poder establecer en lo que es el manejo de la información. Hasta ahí preguntas. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Vamos a ver la estructura, en este caso vector también. Sí, vamos a ver la parte de vector. Y bueno, y vamos a hacer aplicaciones, ¿no? O sea, la idea es ahora aplicar, pero tengo que conocer a la estructura, ¿no? Saber sus operaciones, saber cómo funciona. Hasta ahí preguntas. Ninguna, ingeniero. En este tipo de estructuras es bien interesante. En el vector vamos a ver también sus operaciones. Ya cuando se generan, por ejemplo, problemas en la competencia, la mayoría se va generando en este tipo de problemas, ¿no? Se tiene una información, la que se debe generar una lista de las mismas, entonces imagínense en la diferencia de manejar en listas simples y dobles que hemos manejado mediante justamente el manejo de punteros anterior siguiente. Esto me reduce totalmente el manejar este tipo de estructura, ¿no? Mediante estos procedimientos yo puedo prácticamente insertar adelante, atrás,
No necesito de hacer todo ese conjunto de elementos que nosotros hemos realizado prácticamente con las otras estructuras. Tú puedes desplazarte inicio, final, puedes hacer entre posiciones mediante los punteros iterator. Esto hace que se agilice el proceso. Yo puedo hacer los mismos ejercicios, por ejemplo, que ustedes han desarrollado, pueden hacer con estas listas, atrás, adelante, y que se genere, pero ya no estableciendo ese proceso de enlace que se hacían con sus dos punteros o con el puntero simple. Entonces, esa es prácticamente la diferencia entre esas listas y, bueno, estas listas doblemente dinámicas, les decimos. Hasta ahí alguna consulta. Entonces, los punteros se crean de esta manera, ¿no? De esta manera, generando un iterator para poder establecer y ubicarme y hacer. Y los punteros también se pueden desplazar haciendo sus operaciones. Puedo buscar. Han visto que yo inicio, en este caso vengo al inicio, en este caso vengo al inicio y puedo recorrer el vector, puedo decir que se desplace hasta que prácticamente encuentre el valor que quiera, ¿no? Entonces puedo hacer prácticamente mediante este bucle que vaya desde el inicio hasta el final, hasta que justamente este valor, porque ¿qué es lo que nos va a mostrar acá? Nos va a mostrar el valor, ¿sí? Nos va a mostrar el valor, ¿sí? Puedo hacer correr, si hay alguna pregunta vamos a hacer la parte ya viendo. Ahí se les está tratando de colocar, vamos a, algunos elementos que me permiten visualizar, ¿no? Ahí estamos. Justamente viendo, no sé, vamos a ver. Ahora sí. No, entonces estamos viendo acá justamente cómo se ha ido cargando los datos, ¿no? Tenemos lista vacía, estableciendo en base a la carga que se ha desarrollado, ya en base a los datos que se está haciendo un push, un back, ya lo insertando prácticamente 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? Lo que decíamos prácticamente en su carga directa que podemos hacer, ya tenemos ahí cargando todos los elementos, tenemos al décimo, ¿sí? Estableciendo, ahí está justamente, este es el elemento que se va insertando entre las posiciones, que es prácticamente la ubicación donde quiero, ¿no? Y también tenemos lo que es el eliminar. Entonces, con esto obviamente vamos a hacer ejercicios, pero ya sabiendo qué operaciones puedo hacer, ¿no? Si yo les digo, pues se va a insertar, se va a eliminar, o se tiene que eliminar, se tiene que encontrar y eliminar, ya sé cuál es la función para eliminar este tipo de estructuras, ¿no? ¿Cómo hago la inserción del elemento? Acá está justamente, son los dos. De esta manera inserto, pero ¿dónde inserto? En un lugar donde tengo que apuntar. El lugar justamente tiene que ser en base a un valor que se va a generar en el puntero, tengo que buscar. Entonces eso vamos a desarrollar con la parte práctica, ¿sí? Pero ya sé cuál es la función, el insertar, el eliminar, el recorrer, ¿sí? Tenemos el push para hacer al inicio, el push, el back, prácticamente del back al final. Sé que se puede eliminar el primero, sé que se puede eliminar el inicial. Entonces, el recorrido también ya sé que mediante iterators puedo hacer el recorrido adelante atrás y de atrás hacia adelante, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta. Esto es más o menos para que ustedes vean todas las operaciones que puedo hacer, las funciones que tiene prácticamente este tipo de estructura. Ya cuando prácticamente a los chicos yo les doy esto, dice, pero era mejor manejar esto que manejar lo que nos ha hecho manejar listas simples, dobles, circulares, ¿no? Nos ha hecho manejar, y creo que acá podemos nosotros introducir ya no solo un entero, una estructura. Como les digo, no solamente soporta una lista, puede soportar otra lista, o sea, podemos tener dentro de una lista otra lista. Entonces, esa es la capacidad que tiene, no solamente de establecer enteros
o variables simples, puede generar aparte de estructuras otra lista, o internamente puede un conjunto de listas. Entonces ahí, si se fijan, yo tengo una lista de otras listas, de un conjunto de listas. Es como que dijera, tengo la lista de paralelos que tengo prácticamente de un colegio. Entonces tengo el paralelo A, B, C, D, estableciendo acá prácticamente en su estructura. Vamos a venir acá, ¿sí? Tengo, digamos, el paralelo A, tengo el paralelo B, ¿sí? Pero cada una de estas tiene una lista de información, entonces se puede manejar. Esa es la bondad que tiene este tipo de estructuras. Preguntas, ¿sí? Lo mismo ocurre en vectores, por si acaso. Tengo los elementos que puede ser una lista, otra lista. Entonces estoy en un vector manejando un conjunto de listas que me permiten pues manipular, manejar ese tipo de información. Hasta ahí preguntas. Me dicen si podemos ir a la estructura tipo vector. Alguna consulta de todo eso. De vectores también les voy a pasar, ¿sí? Vamos a ir viendo para que ustedes vean cómo se maneja, cómo se desplaza, ¿sí? Voy a estar pasándoles mientras tanto si tuvieran alguna consulta. Preguntas, jóvenes. Ahora, ¿cómo se aplica? Eso sí, vamos a ver la parte aplicada. Como les digo, los mismos ejercicios que tenemos podemos aplicarlos también. Podemos aplicarlos, ¿sí? Ya con este tipo de estructura. Hasta ahí alguna consulta. Y entramos a estructuras dinámicas vector. Dinámicas vector. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Consultas. Vamos a ir acá. Estamos primero en listas, ¿no? Ahí estamos. ¿Alguna consulta de listas? ¿Sí? ¿Alguna consulta de las funciones? ¿Algo que no se comprenda? Algo que no se comprenda, me dice. ¿Consultas, chicos? Calladitos están, ¿qué pasa? Por el momento ninguna, ingeniera. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Vamos a ir a vectores, justamente a este tipo de estructura. Son vectores, pero como se dice, son vectores dinámicos. Donde, bueno, acá igual que en listas, ¿no? Por ejemplo, si yo elimino en este tipo de estructuras, en el vector es también igual. Elimino, se elimina prácticamente todo, ¿no? O sea, como que sin borde. Elimino y se va eliminando. Entonces, la parte dinámica igual en listas. Voy eliminando, si vengo acá, si quiero elimino, pero se está eliminando de la memoria. La lista se genera de acuerdo a la necesidad. El vector también se genera de acuerdo a la necesidad. No hay una dimensión establecida acá. No quiere decir el vector va a ser de 5, no. Directamente es de acuerdo a los elementos que se va insertando prácticamente en el vector. Muy aparte de que estemos pudiendo pues, insertar adelante, atrás y hacer todo ese procedimiento. Las listas doblemente dinámicas igual tienen ese comportamiento. El momento que se elimina, se eliminó. Entonces solamente me queda la cantidad prácticamente de elementos necesarios en la lista. ¿Sí? Entonces esa es prácticamente también una característica que tienen este tipo de estructuras, que trabajan por trabajar justamente o por establecerse mediante punteros. Puedo manejar lo que es el administrar, podríamos decir la memoria, ¿sí? Así es que libera, almacena, libera y almacena. Los vectores de la misma manera tienen esa característica ya de poder administrar lo que es la memoria, ¿ya? Entonces vamos a ver este tipo de estructura, Venimos acá, ahí justamente les había pasado un documento donde, bueno, vamos a ir viendo
cómo se va generando este tipo de estructura. A un inicio siempre es bueno mostrarles con variables simples para que vayan comprendiendo. Estamos creando. Para yo manejar estructuras de tipo vector dinámico, necesito de la librería Vector, ¿ya? Que pues son variables de tipo vector, son variables de tipo lista, son variables de tipo pilas, ¿sí? Colas. Entonces ya son variables que tienen establecida estructuras en las que puedo almacenar información. Entonces estamos creando acá justamente un subproceso para mostrar. Acá vamos a recepcionar prácticamente un vector, la cual vamos a mostrar. E igual, como que es un vector, yo puedo visualizar. Acá tenemos uno que está prácticamente como comentario, ¿no? Cuando yo digo he cargado y tengo acá un vector, la forma directa de almacenar a un vector, aquí estoy almacenando el número 2 en el B1, ¿ya? Me permite, también igual que en el otro, puedo decir que se almacene 2,6, igual me va a generar 6 veces el número 2. En cambio, si solamente quiero un dato, establezco el valor que se quiere almacenar, ¿ya? Ahora, el recorrido igual, puedo hacer mediante un puntero o puedo hacer directamente con un for, y estableciendo sus posiciones, estableciendo prácticamente sus posiciones, ¿no? Entonces, puede manejarse como un vector común que estamos manejando, o mediante lo que son los iterators, ¿ya? Venimos acá y vamos a ir viendo algunos elementos. He creado uno para mandarle y que muestre, mande y muestre. Simplemente es ese su proceso para que genere lo que es el listado. Bien, venimos acá y creamos prácticamente dos vectores. Así, en la posición es el vector B1 que tiene los dos elementos de 100 y 200. ¿Sí? Y bueno, en este caso estoy mostrando prácticamente el vector 1. Estoy mandando a este subproceso que muestre el vector 1. Bien, ¿cómo limpio todo el contenido del vector? ¿Cómo hago la limpieza? Porque es como que cómo borro todo el vector, ¿no? La función clear me permite hacer ese procedimiento. Dado prácticamente un conjunto de datos en un vector, yo puedo hacer que se limpie totalmente, ¿ya? Entonces aquí estamos aplicando la función clear. ¿Cómo puedo insertar un elemento al vector? Establezco dónde quiero insertar, digo insertar, ¿dónde? Al inicio. ¿Sí? Acá le estoy diciendo acá dos elementos que van a ser igual a 159. Entonces puedo establecer en este tipo de estructura la ubicación donde necesito yo hacer la inserción. ¿Sí? Al inicio le digo, ¿no? Al inicio, begin, dos elementos que va a ser de 159. Mandamos a ver prácticamente el vector, ¿no? Estamos mandando a hacer el vector. ¿Puedo borrar? Puedo borrar, ¿sí? Yo le digo prácticamente, pues, si quiero borrar el primero, le digo prácticamente erase begin. Puedo borrar el final, también le puedo decir erase end, estableciendo la posición del vector del cual puedo eliminar. En este caso, si no necesitamos ni el inicio ni el final, pues hacemos la búsqueda con un puntero, así como hemos visto en listas. Encontramos el elemento y eliminamos el elemento que pues, se ha ubicado el puntero. Pero en este caso, la forma de poder eliminar el inicio es decirle erase del vector el begin. Y si quiero el final, end directamente. Ya estamos mostrando acá. Y bueno, la forma de establecer justamente es de inserción. Tenemos el pushback, ¿sí? El pushback me permite hacer prácticamente la inserción con la función push.
así como que en listas puedo hacer prácticamente la inserción. Siempre se va a insertar al final, ¿no? Estableciendo acá. ¿Puedo eliminar ese elemento? Sí, le digo pop back, así como que puedo insertar y puedo eliminar. ¿Ya? Entonces tenemos ambos establecidos en lo que es inserción y en este caso el pop para eliminar, en este caso el final. Podemos establecer prácticamente un proceso de redimensionamiento del vector, ¿ya? Estoy estableciendo que se redimensione a 4. Entonces, puedo decirse que se aumente, se haga un resize del vector, estableciendo en su dimensión para luego poder almacenar. Entonces, una de las funciones que nos permite es justamente redimensionar el vector para poder almacenar información, ¿ya? Luego, otra de las funciones que tenemos justamente es, bueno, aquí estoy creando un vector que se llama B2, estoy haciendo un pushback, estoy insertando, ¿sí? Y luego, pues, voy a hacer lo siguiente. Tengo un vector B1 que he trabajado acá, ¿sí? Y tengo un vector 2 que justamente estamos haciendo prácticamente acá la carga de datos que tenemos el 123. Ahora, puedo intercambiar, ¿ya? Así tenga el primer vector 3 y el segundo 5. Puedo hacer un swap de valores. O sea, los valores del B1 se puede ir al vector 2, al vector 1, de 2 al 1. Entonces no establece que un vector es diferente en dimensión del otro. Mediante el comando swap, nosotros podemos hacer prácticamente ese proceso de establecer el intercambio de valores. Ya, esto en la competencia utiliza bastante el swap porque necesita hacer justamente ese proceso de intercambio de vectores. Entonces, a veces de llevar a un vector a otro vector mediante un bucle, tener que establecer, pues nos lleva tiempo. Pero mediante esta función se establece prácticamente el swap, el intercambio inmediato de los valores del vector 1 y del vector 2. Bien, acá estamos mostrando justamente los dos vectores, ¿sí? Y bueno, tenemos acá las otras funciones que serían prácticamente el ordenar, ¿ya? ¿Puedo ordenar? Sí, en forma ascendente y descendente, mediante lo que es el sort, ¿sí? Sort begin y sort rbegin, que me permite prácticamente ya ordenar un vector estableciendo prácticamente en su estructura valores que se van desarrollando, en este caso, de acuerdo a lo que se vaya dando sus valores al vector. Entonces, estas son las operaciones que podemos establecer en este tipo de estructura, ¿sí? Son dinámicas, nos permiten prácticamente establecer el manejo, en este caso, de igual que en listas, yo puedo manejar y crearme punteros dinámicos. Podemos crearnos en base justamente, acá hemos hecho, por ejemplo, el que crearnos una variable. Entonces, acá nosotros podemos inicializar este mismo proceso acá. ¿Ya? Podemos hacer sí también. ¿Ya? Nosotros aquí decimos, por ejemplo, ya no es list, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo es? Pues nosotros decimos acá es de tipo vector, ¿sí? Es un vector. ¿Qué tipo de dato? El que hemos manejado es un entero, digo, ¿no? Entonces, igual, se van manejando, es un entero. ¿Ya? Entonces, creamos un puntero para quién, ya para nuestro vector, ¿no? En este caso sería por decirles al vector 2 que estaríamos manejando acá. Ya no va a ser ls, sino el vector 2. ¿Sí? Entonces, del vector 2, el puntero está yendo a apuntar al inicio del vector. Entonces, podemos prácticamente crearnos punteros e ubicar en la posición que nosotros quisiéramos, igual que en listas
doblemente dinámicas. Simplemente es crearnos un puntero para poder hacer el movimiento, tanto de inicio a final. También puedo decir que vaya al final y que haga un recorrido, como hemos hecho en su momento. Sí, hemos venido acá y hemos dicho prácticamente que vaya incrementándose el P. Y bueno, en este caso ya estaría en el segundo, ¿no? Cuando ya hago ese movimiento, ya estaría en el segundo elemento, ¿sí? Estableciendo su estructura. Ahora, para ver prácticamente su contenido, si quiero ver su contenido, entonces, como es un puntero, ustedes ya saben, le digo P, ¿no? Prácticamente que me muestre el contenido. ¿Qué contenido tiene? Ahí está. Con eso puedo visualizar prácticamente y ver, ahí estamos. Puedo visualizar, vamos a hacer P minúsculas, ¿no? Mi mouse, chicos, van a disculpar, no está muy, con muchos tratando de cambiar. Muy bien. Entonces podemos hacer ese proceso también. Ya este tipo de estructura, ya como les digo, ya manejan, en esta estructura pueden ser manejadas otras estructuras. ¿Sí? Puedo tener, acá por ejemplo les digo, podemos tener diferentes listas. Ya en este primer casillero puede ser estableciendo el manejo, por ejemplo, de diferentes, puede ser inclusive de otros vectores también. Aquí puedo tener un vector 1, otro vector 2, otro vector 3. O sea, en un vector, una colección de vectores también. Entonces ya te permite no solamente establecer variable simple o una estructura, sino también estas estructuras nos permiten ya obtener en su contenido otro tipo de estructuras. Ya tienen esa bondad prácticamente este tipo de estructuras. Hasta ahí preguntas, ahora sí, preguntas. Consultas, chicos. Preguntas. Y voy a hacer una parte aplicada, ¿no? Voy a hacer una parte aplicada. Me dicen si podemos hacer ya la parte aplicada. Sea con el uno o sea con el otro, pues hacemos la parte aplicada manejando lo que son estructuras, podemos manejar, ¿sí? Y bueno, y la carga directa es en base al proceso que vayamos a hacer, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Son otro tipo de estructuras que manejan, o sea, la idea es ver que existen variables que pueden manejar nuestra información en diferentes estructuras. ¿Sí? Estas ya son variables definidas. Tenemos en los diferentes lenguajes, en Java, tenemos también establecido en C#, ¿sí? Nos maneja prácticamente en el sentido de las listas, por ejemplo. Siempre les hago referencia a las listas genéricas. Las listas genéricas te permiten ya el manejo. Ahí puedes manejar, por ejemplo, una clase y tienes ya generando mediante operaciones. Las listas genéricas ya te hacen algunos queries, por ejemplo, ¿no? En C#. Puedes hacer búsquedas, entonces ya es una parte dinámica. Ahí en ese tipo de listas no necesitas decirle cuántos elementos vas a almacenar en la lista. Entonces acá de la misma manera, la lista se va generando de acuerdo a la necesidad y el espacio en la memoria. O sea, si hay espacio se va generando la lista prácticamente. Si no hay un cuántos quiero, sino pues voy insertando simplemente. Hasta ahí preguntas, jóvenes, consultas. Y bueno, ejecutamos, ¿no? Esto me gustaría que ustedes lo revisen y ejecutamos, pero vamos a hacer la parte práctica. Me dicen si se puede ya hacer la parte práctica. Espero que no tenga ningún error. Creo que ninguno.
Ingeniera, ¿puedes repetir la última parte Ya. del código? Vamos a ver. Esto me está queriendo decir. Aquí nos faltan, ¿no?, sus paréntesis. Bien, les decía de que este tipo de estructuras que son tipo vector ya tienen la capacidad, pueden almacenar ya otras estructuras internamente. Internamente pueden almacenar otras estructuras, como que puede ser otro vector, un vector acá, otro vector, ¿sí? Entonces puedes tener una colección de un vector, internamente otros vectores. Puedes establecer una lista, puedes tener un vector de lista 1, lista 2, lista 3. Internamente ya no se limita a estructuras, no se limita digamos, almacenar a variables simples. Entonces, de acuerdo a, inclusive este tipo de estructura, de acuerdo al espacio que se tiene en la memoria, se almacena. Porque manejando punteros, pues hace lo que es la administración de la memoria. Entonces, de esa manera, este tipo de estructuras ustedes pueden hacer y establecer el manejo de este tipo de, digamos, de estructura. Ya no es como que simplemente es un entero, ¿no? Obviamente ahorita estamos haciendo para comprender con enteros. Puede ser estructura, puede ser una lista, puede ser prácticamente un mismo vector, o sea, un vector dentro de otro vector, y de tal manera que pues yo tenga un vector de un conjunto de vectores así. Entonces es dinámico prácticamente este tipo de estructuras. Como les decía, nosotros tenemos que ver que existen variables ya digamos, de este tipo de estructuras que me permiten hacer y almacenar la información, ¿ya? Almacenar la información. Y bueno, la última parte que les había mencionado es que en C# manejan ustedes las listas genéricas. Les han enseñado las listas genéricas. Entre ellas tenemos a list, justamente el que estamos manejando, que igual, ¿no? Establece el manejo de operaciones, tanto para adicionar, para eliminar, para ordenar, tiene todo lo que es estableciendo en C#. ¿Sí? Haciendo que con este tipo de estructura, cuando llegan a ese tema, es demostrarles de que, pues, me limito con vector, me limito con matriz, me limito con clases de tipo, generamos clases de tipo vector. Entonces, en cambio, las listas establecemos la carga de acuerdo a, en este caso, a la necesidad de información que necesitamos almacenar en la lista. En C# ya decimos, ya no necesitamos decir cuántos elementos se puede almacenar, sino pues se va insertando de acuerdo a la necesidad en su estructura, ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros acá generamos y manejamos este tipo de variables, ¿no? Que son dinámicas, que siempre se basan en administrar prácticamente la memoria. Hasta ahí preguntas, chicos. Consultas. Muy bien, haremos entonces la parte práctica, pues vamos a hacer la parte práctica. Ejecutaron, aquí yo tenía un error, no sé si esté bien ahora, creo que me he olvidado colocar, sí, está bien. Acá faltaba colocar el paréntesis por si acaso. Ya, ejecutaron, vamos a ejecutar por si acaso, ¿sí? Vamos a ver. Y hacemos la parte aplicada. En la secuencia que tenemos ahí. Cómo se ha ido almacenando y les voy mostrando después de un begin, de un end, ¿sí? Entonces, mostrándoles cómo se ha ido estableciendo lo que es la parte de hacer el push, el pop. Acá está el resize, por ejemplo, establece pues 3 elementos más que se van mostrando en el vector.
Bien, entonces vamos a ir con la parte práctica. Si tienen alguna consulta o tienen algo, vamos a hacer con la parte práctica. Ahora, ¿cómo aplico, no? Porque tengo que establecer prácticamente su aplicación. Vamos a ir. Bien, vamos a crearnos podemos hacer con listas, estableciendo acá el ejemplo. Vamos a decir con listas. Ya, venimos acá. Bueno, entonces venimos y el enunciado vamos a hacer acá. Hay preguntas, siempre revisen y bueno, vayan. Ahí tenemos. Porque ya entramos a árboles, por si acaso. Entramos a árboles y entramos a grafos. Sí, con estos temas que así estuviéramos completando prácticamente, y nos falta un tanto el concepto de recursividad, que vamos a entrar con ya procesos recursivos también. Bien, lo que se establece prácticamente es como que cuando ustedes han hecho listas, entonces nos dice generar la lista ya de prácticamente, nos dice de alumnos, tomando en cuenta los siguientes datos, nos dice, ¿no? Tomando en cuenta los siguientes datos. Nos dan acá código, ¿sí? Nos dice nombre, y nos dicen edad, esos datos, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen prácticamente es realizar inserción o insertar datos, realizar, bueno, acá vamos a colocar sin como si fuera, ¿no? Insertar datos a la lista. Bueno, nos establece de que a mostrar, aquí vamos a venir como requerimiento, mostrar el promedio de edades. Ya me puede decir prácticamente estableciendo acá mostrar cantidad de alumnos entre, por decir, entre 18 y 22. Entonces, ¿eso que implica? Pues obviamente son con listas dinámicas, ¿no? Entonces, lo primero que digo, me está dando una estructura, ¿sí? Sobre la cual yo voy generando. En este caso, el proceso, ¿sí? Vengo acá y digo, pues voy a necesitar un struct, pero voy a generar en una lista, ¿no? Entonces, como voy a hacer esa lista, voy a establecer acá el using, ya, ya estamos en otro, ¿no? Include, estamos en otro lenguaje. Include, establecemos acá justamente nuestra lista, ¿sí? Ahí. Nuestra librería lista. Venimos acá y bueno, empezamos a trabajar en nuestra estructura. ¿Ya? Nuestra estructura puede llamarse alumno,
¿sí? Porque nos está estableciendo ahí, y bueno, cuyos datos ahí establecemos. Código, ya. Entonces venimos acá y le decimos un string, estableciendo ahí el nombre. Ahora, esto se puede manejar, por ejemplo, con dos estructuras también. Ya, se puede, porque si, suponiendo que en vez de decirles acá edad, les dice la fecha de nacimiento, y sabemos que acá no manejamos nosotros data time, no tenemos, ¿verdad? Entonces podemos generar una nueva estructura. Entonces se puede combinar, como hemos visto, combinación de estructuras también. Ya, entonces acá nos dice que es un entero y bueno, es la edad. Ahí está. Entonces, una vez que yo creo la estructura, recién puedo decir, voy a generar una lista de que, estableciendo acá, de la estructura alumno. Ahí está. ¿Y qué se va a llamar? O sea, si yo digo la lista, puede ser referente a todo lo que es el curso, ¿no? Entonces, en esta estructura puede crearse un curso específico. Entonces, vengo acá y le puedo llamar el curso, que ustedes son de cuarto, ¿no? Ustedes. Curso cuarto, ¿sí? Entonces, así se va a llamar mi lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues almacenar información en esta lista de acuerdo a la cantidad de elementos. Entonces, ¿qué implica? Acá no voy a hacer el menú, ya les dije, es bueno para este tipo de estructuras establecerse en un pequeño menú. Entonces, acá ya tengo como que la variable curso cuarto, cuyo contenido es una estructura. Es justamente pues, la estructura que tenemos en la parte superior. Entonces tenemos acá y decimos, sí, vamos a generar, y se va a generar lo que es la carga, ¿ya? Tiene la misma característica que los otros. Vamos a disculpar, acácito está mal. Se me va este curso, vamos a ver acá, lo que es la carga. ¿Ya? Bien. Venimos y establecemos su proceso. Así, en un menú es como se dice, se entiende mejor el que decir en un bucle cuántos quieres, como que se limitaría, ¿no? No se limita, sino que simplemente pues tenemos que generar un pequeño menú para que el momento que nosotros querramos vamos a insertar en el mismo, ¿sí? Entonces, le digo aquí lo que es carga. Ya, venimos ahí. Y vamos haciendo la carga. ¿Qué implica? Como tengo que cargar alumno, entonces aquí me puedo crear una variable auxiliar donde voy a pedir los datos. Entonces le digo struct alumno. Ya, y mi variable, digamos que se va a llamar alumno. Así. En ese auxiliar voy a pedir los datos y voy a hacer el push, ¿no? Directamente voy a hacer el push. Entonces vengo acá y justamente digo code, ya, entonces, ¿qué datos? Código, ¿no? Tengo acá el código, digo, introduzco el código y pido prácticamente en esa variable que es justamente con la estructura de alumno. Entonces digo acá sí, alumno, ya, punto, digo, justamente me sale, ¿qué quieres? El código, ¿no? Vamos a recorrer, está un poquito, eso es así para que se visualice. Lo mismo digo para el otro, ¿sí? Code, ya, y vamos a establecer justamente a su nombre, ¿no? A su nombre. Perfecto. Luego hacemos prácticamente, acá no vamos a hacer mucho con getLine, simplemente vamos a introducir un nombre, ¿sí? Pero que ahí estamos.
punto y su nombre. Ahí está. Ahora tengo acá el code. Sí, vamos a establecer la edad. Sí, venimos ahí. Y bueno, pedimos justamente ese valor, ¿no? Alumno, punto y justamente su edad. Ahí estamos. Hasta ahí hemos solicitado prácticamente los datos, ¿no? Estamos solicitando simplemente los datos. Y bueno, una vez que solicitamos, pues tenemos que insertar. Podemos hacer el push al front, podemos hacer el push al back. Así no establece. Entonces, nuestra lista se llama curso. Así se llama. Curso cuarto punto. Ahí está. Justamente tengo todas las funciones que he estado mencionando en el anterior ejercicio. O sea, cuando ya creo ese tipo de, me establece prácticamente el manejar todas esas funciones. Entonces ahí le voy a decir justamente, puede ser el push front, puede ser cualquiera. Entonces digo push. Vamos a ver el push, vamos a ver acá, tenemos. Nos muestra. Ahí vamos a tratar de ver. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos justamente al push. Ya, tenemos al push front. Establecemos ahí. ¿Qué voy a insertar ahí? Pues este auxiliar que hemos utilizado justamente al alumno. Listo. Estamos haciendo al front, o sea, al inicio. Pueden hacer al back, ¿no? Si quieren, si la inserción les piden al final, pues se pueden hacer el push al back. Con esto nosotros estamos prácticamente haciendo la carga. Sí, haciendo la carga directamente, en este caso, a la lista, que en este caso se llama curso 4. Y bueno, y obviamente que para esto les decía, pues es bueno tener prácticamente no necesariamente vamos a definir cuántos queremos insertar, sino que para esto es bueno tener el menú. Mediante el menú, uno por uno, vamos insertando el dato. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta? En este tipo de estructura no hay que ser prácticamente, ¿no? Que implica como que pilas y colas, tengo que apilar y desapilar, así como que se pierde la información. Acá se hace el recorrido, no existe que justamente desapilar y bueno, se vacía, sino es la lista como tal, nada más, igual en vectores. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Preguntas, chicos. ¿Se entiende? Me dicen, calladitos están, ¿qué ha pasado? Consultas, no creo que se nos haya ido el internet. Bien, hasta aquí estuviéramos cumpliendo justamente lo que es la carga. Nos dice que hagamos la carga, ¿no? Insertar datos a la lista, mostrar el promedio de edades. Entonces, el recorrer, el hacer algún procedimiento, pues voy a establecer el promedio. Simplemente estableciendo acá justamente un proceso que me diga lo que es el promedio. ¿Ya? Promedio. Bien, ¿qué vengo? Pues tengo que crear un procedimiento, ¿no? Digo un void que va a ser el promedio. Bien, acá utilizamos justamente para poder recorrer, podemos establecer simplemente con el vector, si gustan ustedes, podemos hacer con el vector, o podemos prácticamente hacer mediante el for. Ahora, ¿qué ocurre cuando venimos acá? Vamos a establecer acá en nuestra, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este recorrido mediante el iterator, ya establecemos prácticamente su contenido. Miren, acá vamos a hacer el begin.
Ya, vamos a venir acá. Ahí, esto vamos a copiar. Estamos creando un iterator, justamente nuestra lista se llama cuarto, ¿ya? Se llama curso cuarto, ¿no? Perdón, curso cuarto. ¿De qué? Justamente del curso cuarto, ¿sí? Pero era su contenido. En la lista que nosotros hemos hecho inicialmente, ¿sí? Era un entero, nada más. Pero aquí ya no es un entero para que yo el i pueda mostrar de esa manera, ¿no? Porque no voy a poder prácticamente mostrar el i, tiene que mostrar cada elemento que tiene prácticamente el contenido, ¿sí? De esta lista. Entonces, tenemos que anticipar antes, ¿sí? Y decir prácticamente, crearnos, o puede ser esta misma variable, esta auxiliar, esta que estamos manejando. Entonces le puedo decir alum es igual, justamente, vamos al contenido del i, ahí. Entonces, está bajando todo, prácticamente todo el contenido donde está apuntando y voy a mostrar recién en qué con esta variable auxiliar. Entonces, cuando ya se maneja con estructuras, pues ya no se muestra, ya no se va mostrando prácticamente el contenido de i estableciendo, sino bajamos a un auxiliar y este auxiliar vamos mostrando su contenido. Y bueno, y viene el próximo y el próximo y el próximo que establecemos prácticamente en su recorrido. Entonces acá justamente vamos a pues mostrar el contenido el cual está recepcionando el alumno. Entonces ya no va a ser el i como tal, porque tenemos que mostrar ya no como variable simple, sino con su contenido. Entonces venimos acá y le digo, ¿no? Alum, entonces punto, le digo, ¿me está vaciando todo el contenido? Sí, porque me está dando todo el contenido acá. ¿Ya? Entonces le digo alum, acá, punto código. ¿Ya? Voy a mostrar en uno solo, voy a decir alum, ¿sí? Punto, el nombre. ¿Ya? Y luego acá vamos a hacer enseguida tabuladores, alum, punto, en este caso su edad. Y bueno, su salto. Acá vamos a establecer tabuladorcitos que nos permitan prácticamente separar, ¿no? En este caso. Ahí. Vamos a agarrar vamos a copiar. Acá. Ahí tenemos. Ahí, ¿sí? Hasta ahí consultas. Y con esto yo pues hago el recorrido. Y si me dice prácticamente sacar el promedio, bueno, voy aprovechando y voy sacando el promedio de edades, ¿no? En este recorrido. Primero vamos a ver la parte de carga y obviamente vamos a cargar un solo dato, porque esto no estoy trabajando con menú. Un solo dato y vamos a ver ese dato, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta, antes que haga correr, preguntas de todo lo que estamos viendo, cómo se manejan este tipo de estructuras. Preguntas, jóvenes. Consultas. Ninguna. Dígame. No, ninguna, ingeniera. Ya, muy bien, vamos a correr entonces, esperando que aquí nos está dando list, no es string, ¿no? Que es de tipo justamente alum. Ya no es un string, ¿no? Tenemos que decir que es nuestra estructura alumno, tiene que ser el mismo. El iterator, venimos acá, sí, ahí está, ahora sí, porque le estábamos diciendo un simple string, ¿no? Bien, venimos ahí y nos dice código, ¿no? Código 1, 2, 3, nombre, Juan, edad, digamos, 34. Ahí está. Ahora, si yo hago con menú, obviamente voy a poder cargar más, ¿no? Voy a poder cargar prácticamente más elementos. Ahora, ¿cómo hago el promedio? Porque
se puede establecer prácticamente para la búsqueda. Alguien me dirá, ¿cómo busco? Justamente, pues hacemos este procedimiento también en la búsqueda. Veo vacío acá prácticamente en un auxiliar y pregunto si el código es igual al código que estoy buscando. Si es sí, bueno, encontré, ¿no? En búsqueda se puede buscar por cualquiera de estos atributos, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer lo que es la suma. Bueno, como me dice que obtenga el promedio, acá vamos a crearnos una variable promedio muy aparte, ¿ya? Entonces, digo promedio. Pero antes de eso necesito pues hacer una suma, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Entonces vengo acá y bueno, entonces esto es la forma de ver el contenido de uno de los elementos mediante punteros. El valor del puntero vacío a una auxiliar que tiene la estructura prácticamente. Entonces acá me encargo justamente de la suma. Suma va a ser igual a la suma más prácticamente acá. Ya tengo en el auxiliar, es alum, ¿sí? Punto, voy a decir justamente el promedio de edades. Voy sumando las edades, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a recorrer todito. Una vez que terminamos de recorrer mediante el puntero iterator, entonces digo acá el promedio, ¿sí? Su promedio, estableciendo acá. Vamos a hacer promedio. Ya. Va a ser igual justamente esa suma. Ahora, ¿entre cuánto? ¿Dónde conseguimos, creen, el tamaño? Porque tengo que decir entre 5, entre 6, ¿cuántos son de la lista? ¿Cómo haría? ¿Ver? Porque aquí tengo que decir entre 5, entre 6, ¿sí? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo creen que es? Hay algo que les he dado ahí justamente, es el, si no me equivoco, este elemento, ¿sí? Vamos a ver. Punto. ¿Dónde estamos? Está acá, no está. Este elemento. Entonces, acá aprovechamos justamente, no está debería estar el cursor 4, sí, no está el length ni el size. Este nos determina prácticamente el tamaño. ¿Cuántos elementos tenemos en la lista? ¿Sí? Entonces con esto nosotros sabemos cuánto es la dimensión prácticamente de la lista. Y bueno, hacemos la sumatoria y dividimos entre el tamaño, en este caso, de la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Cualquier operación que yo necesite, ya trabajado con nuestro tipo de estructura, la cantidad de alumnos entre 18 y 22 nos dice, ¿no? Acá mismo podemos sacar cuántos están en ese rango. Simplemente son condicionales que aplicamos acá, ¿no? Internamente, entre 18 y 22. Entonces, simplemente, ¿qué aplicamos? Si, en este caso, el alumno, ya, en este caso, punto edad, pues 18, digo mayor igual a 18, perdón, acá, igual a 18, y decimos edad, pero estableciendo acá alumno, punto edad, menor igual a 22. Si es así, vamos a habilitar aquí un contador nada más. Ya, comita, un contador. Ya,
contador que va a empezar en 0. Entonces acá simplemente decimos contador más. Ahí estamos. Entonces nos va a decir cuántos, ¿sí? Cuántos tenemos prácticamente establecidos en ese rango. La idea es cuando se manejan ya con estructuras, de qué manera, y manejando punteros, de qué manera voy obteniendo los datos de cada elemento. El mismo comportamiento tiene el vector. El vector igual se va, para poder ver el contenido prácticamente de cada celda, pues tenemos que sí trabajar con una variable auxiliar que tenga la misma estructura de su contenido. En este caso, el contenido de nuestra lista es una estructura. ¿Sí? Hasta ahí consultas. Preguntas, jóvenes, preguntas. Consultas, preguntas, chicos. Si tienen alguna duda, ejecutamos. Es más dinámico, se puede decir que se inserten en diferentes lugares aplicando prácticamente un puntero, ¿sí? Yo puedo decir en un determinado lugar. El puntero tiene que ir prácticamente recorriendo hasta que encuentre el valor también, ¿no? Mediante esa variable puntero que hemos visto prácticamente en el anterior código. Preguntas ahora sí. Entonces, con estructuras se va aplicando diferentes, prácticamente tomando en cuenta en su contenido, ya no un dato simple, sino una estructura, ¿sí? Hasta ahí preguntas. ¿No hay preguntas? No creo que esté claro todo. O no se ha entendido nada al final. A ver, dígame. Voy a llamar listas también. Mientras me van preguntando, vamos a ir viendo. Si no hay consultas, vamos a ir al hito 4. La hora pasa volando, como si nada. Bien, ¿cómo les está yendo con sus proyectos? ¿Cómo les está yendo? A ver, vamos a ir a asistencia. Por el momento, ahí vamos, ingeniera, con nuestro proyecto en mi grupo. Sí, están avanzando, porque ya nos llega el fin tenemos al 18. Voy a aprovechar de llamar, ya, ahora voy a mandar este código en este momento, antes de llamar lista. Ejecuten ustedes, por favor, tienen preguntas, me dice. Todo esto va a ir en un documento directo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Ahí tienen el código. Mientras yo voy llamando lista, preguntas ahí. Ahí estamos. A ver, ¿quiénes han marcado y quiénes no han marcado? Ahí tienen la lista. Ancari está. Sí, ingeniera. ¿Está? Sí. ¿Se escucha o no, chicos? ¿Está, no, Ancari? Creo que sí. Sí, ingeniera. Ay. No se te escucha, por eso mismo te preguntaba. ¿Está Chambi? Enrique Mesa. Ingeniero. Está, muy bien. Acá tenemos, muy bien. Hay que marcar, vamos acá. Está Ortuño. Está Milán Paz. Vamos a la segunda lista. Ya, está Pinto. Vamos
Vamos a ver acá. Está Salas, Luis Fernando, luego tenemos, está Uchazara, está Vega, me dicen si en el chat está, por favor. Listo. Sí, Ah, ya, muy bien, pensé que no estaba. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Ahora sí, ya estamos con la lista. Presenta, hija. Dije, disculpe, ¿podrías revisar de mí? Mi nombre es Juan Daniel Orequista. A ver, vamos a ver. Creo que no estaba. A ver, ¿dónde está usted? Juan Daniel Laura. Sí, ¿Estás? Sí. muchas gracias. Muy bien. Nadie más, ¿no? Dije, Dígame. una consulta acerca del proyecto. Usted nos había dicho que teníamos que aplicar listas dobles enlazadas, algo así como que habría que aplicar todo el avanzado, ¿no?, en el proyecto. O sea, de todo lo que nosotros estamos haciendo, ya nosotros podemos, o sea, ¿por qué llevan este concepto? Siempre les decimos, ¿por qué nos hacen llevar listas dobles? ¿Sí? Entonces va en la aplicación que ustedes desarrollan en su proyecto. Yo necesito generar una lista, que es un reporte, puede ser visual, puede ser en papel, donde nosotros vemos justamente ordenado por estableciendo de acuerdo al requerimiento que se establece en el proyecto. Puedo generar prácticamente colas, puedo generar. Y he visto que casi en todos los proyectos generan colas, que es un elemento bien importante porque así llevas el control de procesos. Por ejemplo, en un proyecto que están haciendo actualmente compra-venta, ¿sí? Y me dice, ¿dónde yo aplico la cola? Bueno, en este caso, si estás atendiendo con tu sistema, hay una cola, le digo. Justamente es la cola de reabastecimiento. Cuando tú tienes que hacer el control de compra-venta más el almacén, y te va a ir generando una colita, entre ellas justamente la cola de reabastecimiento, donde tú pues estás en constante visión del elemento que te va saliendo en pantalla, ¿no? Entonces es una colita de espera que te establece pues que tú atiendas a ese requerimiento. Entonces se puede aplicar, he visto que en la mayoría ya de los proyectos tenemos y generamos estos conceptos. Entonces ahí va el concepto, y otros veces, ¿y qué están haciendo? Y en el sentido, están manejando qué tipo de listas, cuál es el objetivo de listas. Y esto se enlaza un tanto en lo que es la generación de gráficas, por si acaso. Un conjunto de datos te genera una toma de decisiones, y esa toma de decisiones se traduce en la digamos, en la salida de gráficas que te permiten hacer lo que es la interpretación de alguna variable en estudio, por ejemplo. Ingresa. Ahora, alguien me dice, tal vez, tengo que utilizar esos, no, sino que en base a ese concepto, cómo genero yo listas, cómo genero en base a mi problema lo que existe lo que son colas de espera, en qué proceso estás utilizando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea más o menos, jóvenes, que yo vea ese concepto, porque inclusive les dije, lo que yo veo es inclusive validación de datos, porque cuando nosotros manejamos este tipo de estructura y hemos visto justamente estableciendo en el concepto, ¿no? Estos datos tienen que, en su introducción de información, tiene que tener lo que es validar, porque son informaciones que se están manejando y que tienen que ser plasmadas en la misma. Entonces también se ve acá lo que es validación de datos. ¿Eso qué implica? La validación es la introducción de datos en cada campo que estás haciendo. Puede ser en un formulario, los mismos que tengo que tener el control justamente de que no sea numérico, donde tiene que ser alfanumérico, por ejemplo. En nombres no puede haber números así.
Entonces, esos conceptos ya se les va tomando en el proyecto. A eso se refiere más o menos. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Alguna consulta, chicos? Hoy han estado muy calladitos han estado. No, ninguna. Si tienen alguna consulta, bien. Entonces, no va a venir, no va a ser mucho, o sea, de estas estructuras serán 2, 3 ejercicios, simplemente para que repasen, no va a ser por montón, para que hagan ustedes un tipo aplicado nada más. Porque en la próxima clase entramos con conceptos de recursividad, manejo de árboles, ¿ya? Entramos a estructuras de tipo árbol. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Muy bien, pues entonces. Mando todo este documento, todo lo que hemos trabajado, les he mandado prácticamente al grupo, pero voy a mandar en un documento, ¿no? Haciendo prácticamente referencia a cada ejercicio que hemos desarrollado. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? Calladitos han estado. A ver, voy a revisar quiénes están o se han ido ya de mi clase. Apenas he llamado listo. Acá es donde veo. Muy bien. ¿Quiénes están? A ver. Son 34, chicos. Ninguno dice, no hay preguntas, todo está clarito, chicos. Albert, Carmelo, Daniel, Elian, Einar. ¿Sí? Claro. Muy bien, entonces quedamos acá, pues esperando que esté, pues claro, el manejo de estas estructuras. Son estructuras que se van enlazando y bueno, vamos a ir viendo prácticamente. Voy a tratar de preparar para la próxima clase ya la aplicación de algunos elementos más que les permita manejar, porque de estas pues no nos soltamos. A partir de aquí es puro dinámico. ¿Sí? En árboles nomás vamos a retornar un tanto a listas doblemente enlazadas. Ahí sí que volvemos a retomar ese concepto de listas doblemente enlazadas. Bien, entonces quedamos acá. Que tengan un bonito día y esperando que se haya comprendido totalmente el tema, ¿sí? Yo mando todo el documento en un código, o puede ser tal vez en un Word directamente, ¿no? En un Word. Si no tienen ninguna pregunta o algo de proyecto, ustedes me dicen. ¿Alguna consulta, chicos? Preguntas. Aquí hay una pregunta en el chat. Sí, tenemos acá. En lo personal, ninguna. Muy bien, Einer. Muy bien. El resto, ninguna pregunta. Entonces, quedamos acá. Nos vemos el día lunes. El día lunes ya va a subirse una pequeña, son pequeñas prácticas nada más, de repaso para que ustedes manejen estas estructuras. No son amplias. Alguien me preguntaba, como son 2, 3, 4 preguntas, no necesitamos repartir en pares y impares, sino es para que ustedes repasen, porque ya nos viene el hito 4, y el hito 4 va a entrar justamente en base a estas estructuras, incluyendo, me imagino que vamos a llegar a grafos también, ¿sí? En grafos se puede aplicar muchas cosas. Estaba viendo, por ejemplo, el caso del proyecto de Pastor. En su proyecto se puede utilizar grafos, pero tenemos que llegar a ese tema, ¿no? Pero si no logramos llegar, pues a veces no se les puede exigir también. Tenemos que adelantar un concepto. Es bien interesante prácticamente en todo lo que están manejando algunos proyectos, pero a veces son temas que están inmersos prácticamente al final, ¿no? No se les puede adelantar. Muy bien, entonces quedamos acá. Que tengan bonito día, chicos. Disculpen, sí, señora. sí, dígame.
No sé si habría la posibilidad de programar una reunión con mi grupo para ver el tema del proyecto, por favor. Ah, ya. Entonces, el jueves, por favor, en la noche. Está bien, Jueves en la ingeniera. noche. Nosotros le avisamos. Sí, me dice. Jueves en la noche. ¿Alguien más? ¿Algún Está bien, grupo ingeniera. más? Sí, me dice. Gracias. Ya. Muy bien, chicos. Que tengan bonito día. Sí. Que tengan bonito día. Hasta luego, Hasta luego, ingeniera. hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, chicos.